Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y les doy nuevamente la bienvenida al canal. En esta ocasión seguiremos hablando de Karl Popper y de su obra Conjeturas y Refutaciones. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto en algunos videos anteriores. Una idea principal, una idea central. La idea central es, Popper, ¿qué nos ha enseñado? Bueno, nos ha dicho, mire, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento? Y hay dos grandes perspectivas. La perspectiva del empirismo que nos enseña, bueno, la fuente de conocimiento son los sentidos. Versus la perspectiva del racionalismo que considera que la fuente de conocimiento es el intelecto o la razón. Y la pregunta entonces que se formula es, ¿y para Popper cuál es la fuente de conocimiento? Dirá Popper, miren, hay muchas fuentes de conocimiento, pero todas nos pueden conducir a error. Entonces, ¿cuál es la perspectiva o qué es lo que ofrece Popper al respecto? Entonces, Popper hace una especie de explicación, voy a parafrasearlo, intentando darme a entender, y él dirá, miren, podemos formular aquella pregunta o vieja pregunta de ¿cómo escogemos buenos gobernantes o quiénes deben gobernarnos? Y alguien, bajo una perspectiva platónica, diría, miren, que nos gobiernen los sabios, ¿ya? Aquellos que tienen una buena instrucción, aquellos que están preparados o capacitados para ello, ¿ya? Alguien más podría decir, mire, que nos gobiernen aquellos que conocen, ¿verdad?, la experiencia social, la necesidad social, una especie de conciencia de clase, si queremos ocupar una perspectiva marxista. Pero Popper va a decir, miren, es que no hay una fórmula específica para garantizar a un buen gobernante. Tanto el sabio, tanto aquel que tenga conciencia de clase, aquel que se ha esforzado, que tiene instrucción notoria o honradez notoria, puede conducirnos por un mal camino. La pregunta entonces no tiene que ser ¿cómo garantizamos a un buen gobernante? Más bien la pregunta, ese Popper sería plantear ¿cómo hacemos para que, aunque escojamos un mal gobernante, y que con frecuencia lo hacemos, dice Popper, aunque sea un mal gobernante, ¿cómo hacemos para que aún siendo un mal gobernante nos cause el menor daño posible? La pregunta es, más bien el aspecto es no generar respuestas autoritarias diciendo, mire, tiene que ser el sabio. Más bien tenemos que diseñar mecanismos para evitar cualquier daño, cualquier error. Entonces, bajo este ejemplo, nos conduce a la perspectiva de cuál es la fuente de conocimiento. Es decir, ¿es la razón, o es el intelecto, o son los sentidos, o la observación? Es una respuesta autoritaria. Y que ambas nos pueden conducir a un error. En la ciencia, el conocimiento y el mundo no pueden descansar en errores respecto a este punto, en el ámbito del conocimiento. Entonces, ¿qué plantea Popper? Popper dice, miren, si el error existe, si el error es, la falibilidad es una constante del ser humano, lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo para combatir ese error. Y ese mecanismo se llama racionalismo crítico, que consiste en que el ser humano, en que el intelectual, el académico, el científico, someta a crítica las teorías, que las dé por provisionalmente verdaderas, pero que las someta a test de falsabilidad, es decir, intentando refutarlas. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión, pero quiero reiterar entonces que Popper nos dice, miren, no confiemos a ciegas en las fuentes de conocimiento que creemos que son absolutas. No existen. Todas tienden a error. Todas pueden llevarnos por el camino equivocado. Lo que interesa es que encontremos una forma para evitar, para suprimir el error. Porque la ignorancia es infinita y el conocimiento es finito. Y lo que nos interesa es un conocimiento que, aunque sea finito, pues nos acerque de alguna forma a un nivel de objetividad o de verdad. Aunque Popper nos dice, miren, no hay una teoría absoluta, no significa que no crean en una verdad objetiva. Claro que creen en ella. Popper se pregunta, ¿qué es lo que distingue a los filósofos con los creadores de mitos, por ejemplo? Y para esto va a hacer referencia al tema de la tradición. Y dirán, miren, quiero dejar claro que el racionalismo es incompatible con la tradición. Y entendiendo que la tradición es aquello que está dado de una vez por todas. No creemos en eso, dice Popper. Vean esto. Popper dice, ¿tendrá la tradición, o más bien la tradición científica, una función? Se le puede explicar de manera comprensible, así como explicamos cuál es la función de la escuela, por ejemplo.
¿Será que podemos explicar de manera comprensible el rol de la tradición en el ámbito científico? Así como decimos, ¿cuál es la función de las escuelas? Dice Popper, sí se puede. Pero quiero decir lo siguiente, dice, miren, para entender esto, de cuál es la tradición científica, que de alguna manera la tradición científica no es la tradición del mundo cotidiano, no es una tradición dogmática, sino una tradición crítica. Ya lo voy a explicar por qué digo esto. Entonces dice Popper, miren, con frecuencia se dice que ¿qué es lo que distinguió a los filósofos griegos de sus antecesores? ¿Qué es lo que los distinguió? Muchos dicen, miren, lo que distinguió al filósofo griego y como un punto de referencia para el mundo occidental, de un grado de civilización y de inauguración del pensamiento científico, es que creemos que los filósofos antiguos, los filósofos griegos, se preguntaron por la naturaleza y respondieron frente a ella. No, si usted está creyendo eso, que los primeros filósofos, la gran aportación fue que se preguntaron por el cosmos, por la naturaleza y dieron respuesta con aquello del arquefísis, por ejemplo, que dicen, mira, el mundo está compuesto de agua, el aire, el apeirón, el fuego, sí, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, entre otros. Usted está equivocado, dice Popper, porque para mí eso es insatisfactorio. Más bien, si decimos que eso fue la gran aportación de ellos, yo diría, miren, si también los generadores de mitos, los creadores de mitos se preguntaban por la naturaleza y daban una respuesta. El cómo los impresionaba y daban una respuesta. Generaban una tradición conceptual sobre ella. No hay diferencia entonces entre el filósofo y el generador de mitos, bajo una perspectiva religiosa incluso. La aportación del filósofo griego más bien fue inaugurar una nueva tradición. ¿Cuál fue? La tradición de discutir las teorías. Racionalismo crítico. ¿En qué sentido? Los filósofos estaban dispuestos a teorizar, a plantear conjeturas, posibles respuestas, que no les daban como una respuesta absoluta, sino que las dejaban abiertas para que se discutieran, para que de manera libre se pudieran replantear, y si apareció una teoría mejor y era superada, pues qué bueno, era un avance. ¿Qué hicieron entonces los filósofos? Los primeros filósofos inauguraron una nueva tradición, la tradición de discutir las teorías, una tradición crítica. Los filósofos planteaban la teoría y tomaban una actitud como la siguiente: esta es mi respuesta. ¿Puede usted generar una teoría diferente, mejorarla, de modo que pues pueda replantearse la idea y seguir abonando en esto? Una actitud crítica, una actitud desafiante. Generaban quizá una especie de mito, una especie de suposición, pero que en el fondo esa actitud de debate, de discutir el conocimiento de manera abierta, es lo que va a generar una especie de reforzamiento y de mejoramiento de la teoría, intentando encontrar las mejores. Una lucha por sobrevivir de teorías. Que algunos dirán, miren, lo que caracteriza el pensamiento filosófico es que teorizan acerca del mundo, del cosmos, los primeros filósofos. Pero dice Popper, no, fíjense que no es eso. Lo que estos personajes, hablamos de los presocráticos, del contexto de Platón, de Aristóteles, de Sócrates y de otros filósofos posteriores o contemporáneos a estos, es que lo que inaugura es una tradición, la tradición crítica, de que no tienen temor de exponer las teorías y que otros las mejoren, las superen, las replanteen.